Maduro. Entre las personas que fueron hasta esa sede diplomática estaba el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, que nos acompaña esta tarde. Senador, muchas gracias por estar acá. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Primero me gustaría saber si es que usted maneja más antecedentes sobre cuál es la situación actual que está enfrentando este chileno. No tenemos información veraz, tenemos informaciones parciales a través de familiares. Fue detenido, estuvo en dependencia de la Policía de Inteligencia Bolivariana, lo trasladaron a una unidad. Después de eso no hemos sabido más respecto a la acusación formal, ni la decisión que tienen respecto a si lo van a someter a proceso o no lo van a someter a proceso, o por qué. Lo preocupante es que, por desgracia, lo digo muy sinceramente, por desgracia, en Venezuela se ha ido generando una práctica de acusar a los opositores de delitos que no tienen nada que ver con los hechos en los que han participado. En este caso, un periodista que tenía su programa radial, que informó sobre un hecho de protesta con ocasión de una visita a Maduro a la isla Margarita. Se masificó la difusión de esa información y eso es lo que hace presumir que fue, diría, el detonante de esta detención. No sabemos si efectivamente fue así, pero es probable, dado el clima que se está viviendo políticamente hablando en Venezuela esta última semana. Senador, ¿qué posibilidades hay de nuestras autoridades de hacer gestiones fructuosas para la liberación de este compatriota debido a las características que usted mismo describe? ¿Es lo mismo hoy día una negociación de nuestras cancillerías o de nuestra representación diplomática en Venezuela que como sucede con otros países? ¿O realmente en Venezuela la situación está compleja en ese sentido? A ver, Venezuela vive una crisis política y social y lo ha estado viviendo hace ya varios meses. Desde la elección de finales del año pasado, donde la oposición obtuvo una mayoría de la representación parlamentaria y donde el gobierno demoró a que sus instituciones informaran verazmente y después han querido impulsar acciones para quitarle administrativamente esa mayoría, a lo que pasa hoy, que vimos una manifestación masiva la semana recién pasada de cerca de 1 millón de personas que están pidiendo el ejercicio de un derecho constitucional, que es pedir que haya un plebiscito para revocar o no el mandato presidencial, y el gobierno, sus organismos, se han demorado más de 45 días en responder a esta petición ciudadana que cuenta con las firmas, todo lo indica, más que suficiente. Estamos viendo una realidad compleja en Venezuela, una democracia que está con dificultades serias de respeto a las minorías o a las mayorías de parte de la autoridad del gobierno. Y por ello, es cierto, cuán eficaz es la acción de la Cancillería chilena, no lo sabemos. Lo que sí, el canciller va y ha realizado las acciones necesarias a través de nuestra embajadora allá, y lo hicimos nosotros como ciudadanos frente a la Embajada de Venezuela en nuestro país, expresando lo primero, solidaridad con la prensa que es perseguida, donde no hay libertad de expresión plena o hay persecución a algunos periodistas. A él lo está levantando cargos diferentes, sí, por parte del régimen, algo ligado a la legitimación de capitales o algo así. ¿Es creíble esa imputación según los antecedentes que usted le han entregado o lo que usted ha conocido? Tal vez maneja otros detalles que nosotros no, además de lo que se ha publicado en la prensa. Pero en cualquier país a uno lo sancionan por sus hechos. Hay un dirigente político, 2 dirigentes políticos, 10 dirigentes políticos que son acusados de delitos penales, de crímenes, cuando lo que hicieron fue manifestar su oposición al régimen. Y estos son varios de los alcaldes o exalcaldes que los tienen presos, a dirigentes políticos diversos. Y es una realidad, eso es lo que se está viviendo. Hoy que estén acusando a un periodista de este tipo de situación parece una coincidencia difícil de creer. Ese es el problema. Claro, porque esto pasa justo después de que publica este video donde al parecer se le ve una situación bien incómoda al presidente Nicolás Maduro. Muy incómodo y que a la vez la prensa internacional lo recoge. Y por ello, mire, independiente de las simpatías o antipatías políticas que uno pueda tener con el régimen del presidente Maduro, porque ese no es el tema es que uno cree en la democracia y si uno cree en ciertas instituciones. Y en ese país hay una constitución que establece que si los ciudadanos piden un plebiscito para revocar el mandato, se debe hacer.
la oposición lo puso a prueba y el gobierno del presidente Maduro se está resistiendo a aquello. Es evidente. Eso agudiza los conflictos. El que no se haya querido establecer un diálogo político con la oposición de otra forma, el que se sigan viviendo los problemas sociales que son dramáticos. A los pensionados durante los últimos 6 meses no le han pagado a todos los pensionados sus pensiones. Es decir, hay una situación social y política y eso es muy, muy explosiva y por ello nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, nuestra invitación al gobierno del presidente Maduro a que busque una salida política a la situación que se está viviendo, porque un conflicto mayor solo pierde el pueblo Senador, venezolano. lo que hemos visto de parte de los vecinos con respecto a lo que está pasando dentro de Venezuela es más bien observar, aún, ¿no? Observar, también ha sido nuestra postura. Este caso en particular, puntual, donde hay un compatriota nuestro implicado, ¿puede hacer cambiar o debería hacer cambiar la posición de Chile al respecto? A ver, Chile ha hecho bastante más que solamente observar. Desde que asumió la presidenta Bachelet, el canciller Heraldo Muñoz fue parte de los que tomó la iniciativa para iniciar un esfuerzo de diálogo. Por desgracia, ese proceso de diálogo fracasó porque no hubo voluntad política de parte del gobierno del presidente Maduro. Se ha tratado en el marco de CELAC y de UNASUR generar las instancias para este diálogo de nuevo y yo espero que en esta fecha se logre generar un nuevo cuadro. Es evidente que hoy en el continente hay mayor conciencia de lo precario de la democracia venezolana. Precario en el sentido, no es que van a dejar de funcionar ciertas instituciones, sino la falta de diálogo y evitar que se descalifique a la oposición por ser oposición. Hoy tenemos una realidad política distinta en Brasil, que estaba volcado hacia adentro por razones evidentes. Hoy Colombia también estuvo volcado hacia adentro mucho por su esfuerzo, por su propio proceso de paz. Probablemente en el contexto de lo que viene y la Asamblea General de Naciones Unidas va a haber un espacio de generar diálogos distintos para buscar una salida institucional, constitucional, pero política en la realidad venezolana, porque ¿Senador? si no se encuentra, eso se va a polarizar aún más. Sí, sí, en la línea de lo que preguntaba Gonzalo, si es que a lo mejor no echa de menos que exista una mayor condena de parte del gobierno chileno a lo que está pasando en Venezuela. Si no me equivoco, de los comunicados que recuerdo que ha sacado el gobierno chileno, lo más que hemos visto es la disposición para ayudar a reducir el clima de polarización, pero no una crítica mayor a lo que está pasando allá. ¿Falta algo de eso? Yo creo que se aproximan los tiempos que se tiene que pasar a esa fase. Yo creo que uno no puede perder su rol de interlocutor. Chile es un país que el gobierno del presidente Maduro conoce, es muy crítico. No es que Venezuela y el presidente Maduro no sepa cuál es la opinión de Chile como país, del gobierno de Chile, de la presidenta Bachelet, del Congreso Nacional que ha sacado reiterados pronunciamientos. Es decir, Chile no es visto por el gobierno del presidente Maduro como amigable en estos temas. Al contrario, se le reconoce, porque lo hemos dicho en la OEA, lo hemos dicho en la ONU, lo hemos dicho en UNASUR, lo hemos dicho en CELAC, nuestra absoluta condena a estas prácticas que debilitan lo que es el ejercicio de la oposición. La detención reciente de un alcalde que está detenido en arresto domiciliario, pero que lo pasaron a la cárcel ya en forma plena. El que a otros opositores no los dejen en libertad. Esta persecución a la prensa ha sido algo que hemos constantemente como país mencionado. No es lo que hacen otros países. Yo creo que a veces nos cuesta comprender, pero hoy en América del Sur yo tengo la convicción que aquí ya estamos llegando a un punto donde se requiere una inflexión, pero necesitamos una salida política en Venezuela. Y lo que nosotros debemos hacer y no olvidar de hacer es expresar nuestra solidaridad con la democracia, es decir, nuestra solidaridad hoy con los opositores, quienes no se les permite expresarse plenamente, independiente que sean de nuestro pensamiento político o no. Y esto es algo fundamental que necesitamos en nuestro continente. Senador, lo quiero llevar a otros temas. Usted sigue la Comisión de Presupuesto. Sí. Y hemos conocido cifras de MASEC, un crecimiento bien chiquitito, bien magro, bien pobre. ¿Cómo se ve la mano?
Todos apuntan al señor Valdés. El señor Valdés está Todos quieren saber si tiene manito de guagua o no. La madre de las Parece batallas, que dicen ahí. Mira, yo no creo que la madre de las batallas, primero. Ya. El Estado, la inversión pública es una señal para la economía, sin duda. ¿Es relevante? Sí es relevante. ¿Es determinante? Yo no creo que es determinante, porque somos una economía que está muy abierta y por ende hay otros factores que inciden más que solamente el nivel de gasto público. No somos un país que ha sido irresponsable en el manejo de sus finanzas públicas. Durante los últimos 25, 30 años ha habido mucha responsabilidad en fijar ciertas reglas, como el superávit estructural. Se está, por lo mismo, en un periodo donde han habido reasignaciones presupuestarias para controlar el gasto en lo que es el año en curso, 2016. El 2017 no va a haber una expansión masiva del gasto público, eso es por todos conocido, y se da en un contexto de la economía mundial que es peculiar, porque incluso el presidente chino ayer en su encuentro con gobernantes del grupo del G20 planteó de que ellos mismos van a tener que tomar ciertas decisiones especiales para su economía. Para nosotros como país yo creo que estas cifras que son pequeñas, para algunos muy malas, la verdad si uno compara, y esto puede ser odioso, si compara con el barrio en que estamos, nos está yendo bastante bien. Por cuanto tenemos una región donde la economía principal de la región es la brasilera, que está en una recesión abiertamente. Estoy hablando de los que son los motores de la demanda. Pero atravesando ciertos contextos en particular, por lo tanto es buena idea compararse con... No me quiero comparar, estoy diciendo en el contexto en que vivimos, donde las grandes economías están con bajones. Estamos estabilizando en un país donde el precio del cobre se vino al suelo comparativamente a la mitad de lo que era. Se está reestructurando los sectores de la economía que van a tener los ciclos más largos. Y yo creo que es muy importante en ese contexto donde la agricultura, otros sectores exportadores deberían jugar un papel más importante a futuro, de que este presupuesto genere las condiciones para un debate más amplio que solamente el de oposición y oficialismo, para pensar cómo el presupuesto ayuda a apalancar el desarrollo de ciertos sectores de la economía a futuro. ¿Dónde debería estar el hincapié del presupuesto 2017 bajo su punto de vista? Porque claro, acá siempre va a haber un sector dentro, pensando solamente en la nueva mayoría, que quiere más gasto, pensando sobre todo en que vienen años electorales, y otro que pide más responsabilidad. Yo creo que hay dos ejes en el presupuesto que deben estar presentes. Uno, es evidente que para sostener el nivel de desarrollo económico, el crecimiento económico, la construcción, en cualquiera de sus ámbitos, inversión en infraestructura es fundamental. Yo pondría mucho énfasis en inversión en infraestructura, que es algo necesario. Creo que es muy importante el anuncio de la concesión, a las 22 concesiones que se pusieron en curso en esta fecha. Creo que el Fondo de Infraestructura hizo implementaciones determinantes, por un lado. Y por otro lado, pondría mucho énfasis en lo que van a ser aquellas iniciativas y programas que permitan incentivar lo que es innovación y desarrollo de capital humano para esa innovación. Creo que es ahí donde tenemos que poner los énfasis. Hay otras áreas que están en discusión, que todos sabemos que son los debates de educación o de salud, infraestructura en salud, y que tendrán que seguir su curso, y probablemente en alguno de esos ámbitos va a haber una planificación distinta, más gradual. Pero en temas de infraestructura es muy importante, probablemente en temas de vivienda, por su efecto sobre la economía como efecto multiplicador, y el énfasis en lo que es crecimiento económico e innovación. Yo pondría ¿Del gobierno los énfasis no ha en tenido eso. siempre ese énfasis? Yo creo que no todos los presupuestos tienen ese énfasis. A veces los énfasis pueden ser en políticas sociales, pueden ser en gasto corriente. Pero hoy día de una u otra manera le está pasando la cuenta a esta gestión no haber tenido siempre como prioridad el crecimiento. Mire, es que al ser nosotros, porque uno puede tratar de echarle siempre la culpa al empedrado. Voy a poner el caso. El presidente Piñera tuvo una bonanza extraordinaria con el precio del cobre. Y gracias a eso, en buena parte pudimos enfrentar los procesos de reconstrucción de la economía y de la infraestructura del país con, yo diría, relativo éxito. Yo diría, muy bien, en muchos ámbitos. Pero es porque hubo un boom de recursos y se invirtieron, a mi juicio, bien para lo que se necesitaba. Hoy tenemos una economía mundial que no está pasando la cuenta
y también el cierre de un ciclo, porque no es solamente la economía mundial, tenemos un cierre de un ciclo de una economía que estaba basada en la extracción de recursos, se nota en particular en 3 sectores, lo minero, lo forestal y lo de la pesca. Son 3 sectores donde estamos acostumbrados a solo extraer, y hoy se necesita poner énfasis en valor agregado, generar otro tipo de sectores de la economía. Lo que ha pasado en energía, en particular energía solar, energía renovable, es tremendamente potente como sustrato que va a quedar de un sector de la economía que va a potenciarse, y necesitamos ver hacia otros sectores, que son usos de tecnologías, y yo diría de desarrollo, de transmisión de datos para apuntar al sector en particular, industria de alimentos, que creo que tiene una ventaja comparativa en este ciclo de valores agregados muy importante, y también la necesidad de desarrollar infraestructura para que seamos un país de servicios en serio. Si no lo hacemos, vamos a perder una oportunidad. ¿Es distinto este ciclo que otro? Sí, sin duda. Esta discusión de presupuesto tiene que ayudar a que tengamos un debate país un poquito más desarrollado. Sí. Finalmente le quería preguntar por el expresidente Ricardo Lagos y su anuncio y cómo deberían manejarse las piezas dentro de su partido, el Partido Socialista. Isabel Allende, por ejemplo, presidenta del partido, también con una posición, digamos, en pensar en la moneda y una carrera presidencial, ha dicho con respecto a José Miguel Insulza, que debe sincerar su situación y que si efectivamente quiere competir, debe dejar de ser agente en La Haya. ¿Usted coincide con eso? A ver, creo que no fue Isabel quien dijo eso, creo que fue Camilo, para ser exacto, de lo que yo leí, pero independiente de eso, mire, por un lado, para el Partido Socialista lo principal hoy son las elecciones municipales. Nosotros vamos a acordar nuestros procedimientos en octubre, no nos vamos a adelantar por la coyuntura en definir cuáles van a ser los mecanismos de elección del candidato único de la nueva mayoría, somos partidarios de aquello, pero entendemos a la vez que nuestra principal tarea hoy es ayudar al éxito del gobierno. Si el gobierno del presidente Bachelet no termina bien su mandato, no logra cumplir ciertos propósitos, no se logra generar ciertos acuerdos societales, pongo el tema de las pensiones, que pueden no haber estado en el programa, pero las chilenas y chilenos están esperando a ver, y esto es transversal, por esto de todos los sectores políticos, todos los sectores y condiciones sociales, si el Estado chileno, si el sector político no es capaz de dar una respuesta en esta materia, va a haber dificultad el próximo año. Yo creo que para nosotros, qué bueno, nos sentimos honrados de tener 3 figuras vinculadas al Partido Socialista con liderazgo, con reconocimiento, como es Isabel Allende, la presidenta del partido, como es José Miguel, un ex canciller, como es Ricardo Lagos, que plantea su disposición a no restarse de los desafíos que vienen. Pero nosotros no vamos a adelantar definiciones en este tiempo. Hasta las municipales. Hasta después de las municipales. Creemos que, eso sí, lo fundamental es abocarnos a que le vaya bien al gobierno ahora y enfrentar esta elección municipal como corresponde a los próximos 50 días. Bien, senador, gracias por acompañarnos. Seguimos pendientes también de lo que pasa ahí con el chileno que está en Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Buenas tardes.